Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, buenas noches. Cátaros, la herejía, es el título del programa de esta noche, de la mano de nuestro buen amigo y gran periodista y escritor Jesús Ávila Granados. En este programa vamos a hablar de este movimiento religioso cristiano y de carácter gnóstico y dualista. Y cómo no, hablaremos también de la profecía que teóricamente se ha cumplido hace escasos días. Además, también estarán aquí parte del equipo del programa José Sevilla y Juan G. Caparrós, y por supuesto un servidor, Fernando Muyor, quien dirige y presenta este programa. Antes que nada vamos a regalar el libro que todas las semanas estamos regalando a quienes nos contestáis a la pregunta que formulamos. En esta ocasión hablamos del libro titulado El culto de la serpiente, de Sergio Fritz, ediciones Matrioska. ¿Qué tienes que hacer para llevarte a este libro? Lo primero de todo, te haces fan del candelabro en iVoox. Y una vez que te has hecho fan del candelabro en iVoox, nos tienes que contestar ahí a una pregunta que te vamos a formular en apenas un par de minutos. ¿Cómo te haces fan del candelabro en iVoox? Atentos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Cualquiera de vosotros que me conteste el primero a la pregunta que vamos a realizar a continuación se puede llevar este libro a casa. La pregunta es la siguiente: título, fecha y quiénes participaron en el primer programa del año que todavía a día de hoy estamos, en el 2021. Como os acabo de decir, el primero que conteste se lo enviamos a casa. Ahora sí, queridos amigos, vamos ya con nuestras secciones. Pensamiento Supremo, de la mano de nuestro querido amigo y doctor Alberto Requena, y Habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Por último, la tertulia que todos estamos esperando. Cátaros, la herejía, con Jesús Ávila Granados. Comenzamos. Pensamiento Supremo. Cátaros. En el siglo XII surgieron en el sur de Francia grupos de hombres y mujeres cuya religiosidad se organizó al margen de la Iglesia Católica.
y pretendían vivir auténticamente según las Sagradas Escrituras. No tuvieron una única ubicación, sino que se dio en lugares dispersos que recibieron denominaciones diversas, desde maniqueos hasta arrianos, albigenses, etc. Pero ellos se denominaban cátaros. Entender este movimiento de hombres y mujeres buenos, como ellos se concebían, requiere retroceder hasta el siglo XI, en el que tuvo lugar la Reforma Gregoriana, con la que el Papa Gregorio VII pretendía erradicar las malas costumbres que se habían instalado en el clero, en particular las denominadas simonía y nicolaísmo. La primera permitía acceder a cargos eclesiásticos a cambio de dinero, y la segunda tenía que ver con el amancebamiento del clero. No se nos escapa que la primera e incluso la segunda estaban relacionadas, y la pretensión del Papa entraba en pugna frontal con los emperadores, dado que implicaba en el fondo un poder papal reforzado en una especie de teocracia pontificia. El clero no lo aceptó esto fácilmente y fue acusado de herejía por la Iglesia oficial, como consecuencia de la crítica radical al papado por su interés desmedido en presentarse como los únicos herederos de los apóstoles. Los condados franceses de los Pirineos, de Italia también, fueron los emplazamientos donde más fuertemente arraigó. Toulouse, Albi, Carcassonne, Poitiers, Limoges y Agde favorecieron la acogida e implantación de la herejía. Surgieron los denominados castros o burgos castrales, que eran pequeños pueblos fortificados al abrigo de castillos feudales. El primer proceso por herejía tuvo lugar en la región de Albi, nada menos que en 1165. Después siguieron muchos otros. Los rebeldes ordenaron obispos cátaros que tenían su propia jurisdicción. A diferencia con la Iglesia Católica, estos obispos eran autónomos y no reconocían ninguna autoridad superior como un primado o el propio Papa. Desde finales del siglo XII y entre 1209 y 1229 tuvo lugar una cruzada contra los albigenses, inicialmente proclamada por el Papa Inocencio III. Los cátaros fueron acogidos y protegidos por la nobleza local. Se ordenaron mujeres en la más absoluta normalidad y la Iglesia Católica pasó a ser configurada como Iglesia del Diablo y doctrina de demonios, y sus ordinaciones no se pensaba que eran ni santas ni buenas, y ponían incluso en duda que Cristo hubiera ordenado y ejecutado una misa al cual se hacían entonces. Cuando en 1208 uno de los cistercienses que había sido enviado en funciones de inspección fue asesinado, se desencadenó la llegada de un ejército de cruzados con asedios, quemas en hogueras, y de allí partió un siglo de represión desde 1231 y dirigido por la Inquisición. En 1321, Guillaume Belibast espera en las entrañas del muro de Carcassonne la ejecución de su condena a muerte. Casi 80 años después de la caída de Montsegur, desaparecidos en la hoguera los últimos templarios y cátaros, la Santa Inquisición es dueña y señora de las vidas de toda Occitania. Pero antes de morir, Guillaume nos legó el relato de su vida, en permanente huida y llena de revelaciones. Las llamas no destruirán, sino que confirmarán la profecía del laurel, cuya sombra planeará sobre los signos venideros. Se narran relatos de todo tipo,
desde el famoso de Béziers, en que Montfort formulaba aquella pregunta de cómo iban a distinguir los malos de los buenos, cuando los habitantes de cualquier credo se habían refugiado en la iglesia de la Magdalena, y recibió como respuesta: matadlos a todos, que Dios sabrá distinguir los malos de los buenos. Y así se hizo. La matanza fue atroz, entre 7 y 8.000 personas. El pecado cometido en realidad es que pensaban distinto. La persecución fue implacable. La fortaleza de Montsegur es el icono de la resistencia cátara. Unos creen que esta montaña es la que sirvió de inspiración a Julio Verne para su mítico viaje al centro de la Tierra, y que allí se esconde una base extraterrestre. Otros piensan que se trata de un lugar sagrado del catarismo, nada más. 6.000 hombres la rodearon y los cátaros solo eran unos 150. Aún así, el asedio duró 10 meses. Y llegado el momento se negoció la rendición en el plazo de 2 semanas. ¿Para qué necesitaban los cátaros ese tiempo? La leyenda nos dice que el conde de Mirepoix hizo descender a 4 perfectos con cuerdas desde las murallas del lado norte del castillo para poner a salvo el tesoro cátaro, que muchos creen que era el Santo Grial. No hay ninguna razón lógica que gente que rechazaban los sacramentos y no tenían ningún interés en las reliquias guardaran el Santo Grial. Otros piensan que Dios es dinero. Evangelios perdidos en el Real de San Juan. En definitiva, en marzo de 1243 fue entregado el castillo y ejecutados los 225 cátaros que se negaron a jurar de sus creencias, y se perdió el rastro del tesoro en las cuevas del Alto Ariège. Pero no murió aquí la herejía. Los cátaros fueron desterrados en parte a la Lombardía y otros cruzaron la frontera con España para ir a parar a Aragón y a Cataluña. En un descuido de la Iglesia volvieron a florecer en el condado de Foix y, detectados por el Santo Oficio, fueron a parar a Roma. Y se personifica en Guillaume Belibas al último cátaro en 1309. Se fugó de la prisión y fue a parar a Cataluña, primero en Lérida, después para acabar en el Maestrazgo, donde nos legó profecías inquietantes, como la formulada en 1314, que decía: los pueblos se alzarán contra los pueblos, los reinos contra los reinos, y será la guerra de todos contra todos. Pudo referirse perfectamente a nuestro tiempo. Las profecías cátaras hablan de esperanza, renacimiento de la fe, considerada herética para la Iglesia. Decía: vendrá un rey de la raza de los reyes de Aragón que dará de comer a su caballo sobre el altar de Roma. La Iglesia romana será rebajada y la Iglesia cátara exaltada, y sus ministros honrados en todas partes. Asegura la leyenda que las últimas palabras de Belibas en 1323 fueron: al cap de 700 años lo laurel verdejará. Una frase que en occitano significa que dentro de 700 años reverdecerá el laurel. Para los cátaros, el laurel era un símbolo sagrado del puro amor. Cuando los inquisidores los ejecutaban, los mártires decían: el laurel se ha marchitado, el puro amor se apaga. De ahí que esta frase del último perfecto haya generado gran expectación, provocando investigaciones y polémicas. Aunque la atribución de la autoría de estas profecías es muy variada. El mito del resurgimiento del laurel lo encontramos en el cantar pasajes de la Saint Secret.
En este documento se puede leer que Satanás reinará en este mundo durante 7 días. Y Juan pregunta, ¿cuál será este siglo? Y Jesús responde, desde el momento en que el diablo fue expulsado de la gloria del Padre. Varios años se postulan para el cumplimiento de esta profecía, uno de ellos entre el 2021 y 2023. Estamos ahora, cuando se le otorga la autoría a Belibas. Pagar con la vida, el pensar de forma diferente, no puede ser admitido en el pensamiento. Pensar diferente forma parte de la libertad individual y colectiva. No hace falta compartir ideas, pero sí es obligado luchar porque puedan haberlas y defender la identidad de quienes la practiquen. Esto sí forma parte del pensamiento supremo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches para ti, para tus invitados y para los oyentes y espectadores de El Candelabro. Muchas gracias por esta nueva invitación a que abramos la puerta de la habitación 237 y a través de ella se cuele cómo ha visto el cine el tema que estáis tratando esta noche. En esta ocasión, los cátaros, ya hablamos en su momento sobre algunas películas que tocaban el tema, pero si hay algo que está relacionado con los cátaros es la figura de la Virgen María. Y realmente no hay demasiadas películas que hayan tocado su figura, sobre todo como protagonista, aunque sí que hay algunas en las que aparece como un personaje relevante o de importancia. Quizá uno de los títulos más revolucionarios y sobre todo más controvertidos en su momento, tendríamos que irnos a Yo te saludo María, aquella película de Jean-Luc Godard que revolucionó, además en un momento que el Papa era Juan Pablo II, bastante conservador, y que evidentemente no vio con buenos ojos esta especie de adaptación al momento contemporáneo de la maternidad virginal. Estamos ante una chica normal, francesa, a finales del siglo XX, que queda embarazada, se supone, que es lo que nos está contando la película, sin haber mantenido relaciones sexuales con su novio, un novio. Ella se llama María, él se llama José, es taxista, y el primer sorprendido también es el propio novio, porque él sabe que no ha mantenido relaciones sexuales con ella, y desde luego ella sí que sabe que no ha mantenido relaciones sexuales. Este es el punto de partida de Yo te saludo María, película controvertida, condenada, por el propio Juan Pablo II cuando se estrenó, y que además fue objeto de múltiples protestas frente a las salas donde se proyectaba por parte de todos aquellos que consideraban que esta película era poco menos que una blasfemia. Afortunadamente todo esto queda atrás, pasan estas controversias y sí que tenemos otras películas en las que ya sí que hay un papel más importante de la Virgen María en ellas. Un buen ejemplo sería la película del año 1999 dirigida por Kevin Connor, María, Madre de Jesús, en el que tenemos a Pernilla August interpretando el padre de la Virgen María y a un joven Christian Bale que, aunque lo hemos visto como Batman y lo hemos visto también como el psicópata asesino de American Psycho, en este caso interpretaba a un Jesucristo que realmente lo que veíamos era la vida de Jesucristo, pero a través de los ojos de la Virgen María. Se supone que para las madres los hijos son todo un dechado de virtudes, pero faltaba que nos contaran cómo habría sido esa visión desde los ojos de su propia madre de la vida de Jesucristo.
y sin duda una de las películas más relevantes también en cuanto a cómo se ha tratado la figura de Jesucristo en el cine es inevitablemente La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson y estrenada en el año 2004. Aquí es uno de estos ejemplos en los que digo que el personaje María no es el principal protagonista, es un personaje secundario, pero tiene un papel relevante en cómo se le traslada al espectador ese sufrimiento, esa madre dolorosa que asiste con todo el dolor que uno sería capaz de imaginar al martirio y la muerte de su hijo en la cruz. Es uno de esos momentos en los que la película, más allá de esos momentos tan descarnados de la propia pasión y tortura de Jesucristo, pero vemos también cómo a través de los ojos de la madre ese dolor le llega a ella. Y por finalizar, con un título más reciente, La Natividad, película del año 2006, dirigida por Catherine Hardwicke. Aquí tenemos el personaje de José, por ejemplo, interpretado por un actor que últimamente lo estamos viendo en todo tipo de films, desde films de superhéroes y de acción y de guerras de las galaxias, como es Oscar Isaac, y aquí interpreta a José porque en La Natividad se trata, y por eso también la he dejado para el final, por ser la más reciente, pero también porque es la que de una manera quizá más amable, incluso recomendable para los espectadores de menos edad en casa, no como las tres anteriores a lo mejor son un poquito más duras, pero en este caso, en el caso de La Natividad de Catherine Hardwicke, sí que se nos muestra de una forma más amable, más para todos los públicos, pero sobre todo también de una forma más cercana, más próxima, más tierna, más íntima, cómo pudo haber sido la vida en común de esa pareja tan importante para el mundo de la cristiandad como eran José y María. Ese matrimonio, esa pareja que con escenas de verdad de una ternura, la verdad es que muy encomiable, nos muestran una interpretación sobre esa vida en común de los padres de quien sería considerado el Mesías, pero sobre todo puesto el acento en este caso en la vida de la propia María. Vemos cómo es su juventud, cómo es su noviazgo, cómo es el momento de desposarse, y vamos a conocer las distintas etapas por las que atraviesa la vida de un personaje también tan importante para el mundo de la cristiandad como es María, y sobre todo también tan importante como es para los cátaros, por razones que no me voy a extender más en mencionarlas porque seguro que las comentáis esta noche. Pues bien, Fernando, hasta aquí las películas que he traído esta semana para que desde la puerta de la habitación 237 se asomaran al candelabro, y una vez más, gracias por tu invitación. Habitación 237. Escúchanos en Evox Originals. A mediados del siglo XII, en varios puntos de la cristiandad surgieron una serie de comunidades que organizaban su vida religiosa al margen de la iglesia oficial. En cada región en la que se desarrollaron, recibieron denominaciones diferentes, aunque ellos mismos se llamaban simplemente buenos hombres o buenas mujeres, cristianos o cristianas. Actualmente se los conoce como cátaros. ¿Cuáles fueron los elementos que desencadenaron el nacimiento del catarismo? ¿Cómo y dónde vivían? Los cátaros rechazaron las enseñanzas de la Iglesia Católica como inmorales y la mayoría de los libros de la Biblia inspirados por Satanás. Criticaron a la Iglesia en gran medida por la hipocresía, la codicia y la adquisición de tierras y riqueza por parte de la Iglesia. No es de extrañar que los cátaros fueran condenados como heréticos por la Iglesia Católica. Pero ¿cómo fue la represión que se hizo sobre ellos que condujo a su completo exterminio? Hoy, en nuestra tertulia, hablaremos de todo esto junto a Jesús Ávila Granados, periodista, escritor y autor del libro El Holocausto Cátaro. Esta noche, en nuestra tertulia, hablaremos de los cátaros. Encendemos las velas.
Queridos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos de vuelta en el candelabro con esta tertulia que nos ocupa hoy acerca de un tema apasionante, el catarismo. Siempre que tocamos el catarismo, los cátaros, aprendemos cosas nuevas, ¿no? En su momento lo hemos tocado en multitud de ocasiones con nuestro antropólogo favorito, Pedro Juan Martín Castejón, que es prácticamente familia también del programa, y bueno, que ahora está de viaje en Cuba. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y esta noche tenemos a otro gran amigo que hacía ya tiempo que no le llamábamos, Jesús Ávila Granados. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Un placer estar aquí con vosotros. Lo tenemos al teléfono y es que, bueno, por problemas técnicos no hemos podido conectar la cámara, pero bueno, aquí por lo menos estás aquí, Jesús. Es también una maravilla el poder hablar contigo y que podamos disfrutar esta noche con tus conocimientos acerca del mundo cátaro y acerca de este aniversario que es ya, ¿no? Prácticamente ya. Se ha cumplido hace ya. poco, un mes y pico. Sí. Ahora hablaremos de ello. Todavía. Sí, vamos a presentar previamente también a los compañeros que tenemos aquí del candelabro, a Juanje Caparrós. Juanje, buenas noches. Buenas noches. Pues encantado de estar aquí para, digamos, aprender, y la verdad que es un tema apasionante y cada vez tiene más adeptos porque es una historia, digamos, preciosa, ¿no? Y hoy en día nos hace falta historias así, ¿no? Y José Sevilla. José. Muy buenas noches. Pues dispuesto a aprender mucho de un tema del que todo el mundo habla, del que entiendes poco. Ajá. Sí, cuando te lo he dicho me has dicho, wow, ese tema me gusta mucho. Es un tema muy interesante y que va con estos tiempos convulsos en los cuales la sociedad busca referencias y a falta de referencias de lo que tenemos en la actualidad se mira hacia el pasado. Pues sí. Cuéntame, Jesús, eres granadino, de Granada. Naciste en Granada, Granada capital. Nací en el Albaicín. En un Carmen del Albaicín. Sí. Mirando a la Alhambra. Esa fue mi primera imagen que tuve del mundo, ¿no? Y mirando claro, eso de alguna manera condiciona, ¿eh? Hombre, claro, porque eso me llevó a leer libros y a coleccionar también tarjetas postales, fíjate, una cosa muy curiosa. Y visitar los consulados de Granada, que en aquella época había muchos, yo creo que siguen habiendo los mismos. Y claro, recogía documentación, me iba leyendo todo lo que venía, y mi propósito en la vida era ver personalmente esos lugares. Y bueno, lo he cumplido, gracias a Dios. Sin embargo, luego... he leído, pues... Sí. Digo que has sacado más de 5.000 publicaciones como periodista y más de 100 libros, 106 o 107 libros. 116 libros 116. Y más de 5.000 artículos y reportajes publicados. En muchísimos medios de comunicación, incluso extranjeros, ¿no? Y siendo granaíno, no tiras a lo musulmán, sino que tiras más hacia el mundo templario y el catarismo. Bueno, cuidado con lo que me estás diciendo, porque yo escribí un libro hace 3 años que se llama La confesión, el médico templario. El médico templario. Es una novela histórica que, curiosamente, y esto es muy interesante, José y Juanje, visitando un pueblo de la parte oriental de la Vega de Granada que se llama La Malá, es un pueblo que tendrá unos 2.000 habitantes, no creo que llegue. Pero lo curioso es que atesora un patrimonio tremendo. Y entonces, recorriendo las salinas antiquísimas de la época de los fenicios, una sal, dicen que es la mejor de Europa por unas condiciones que tiene, y bueno, entonces me encontré casualmente entre un montón de piedras, pues la losa de una sepultura. Me fijé en la sepultura y era una tumba templaria. Entonces empecé a investigar y de ahí sale la novela, que esa tumba pertenecía a un caballero templario catalán que había nacido en un pueblo de la Garrocha, que la capital es Olot, es una tierra de volcanes, y por aquellos azares de la vida, pues cursa la carrera en un hospital, el hospital de Vic, se hace médico,
y luego entra en la Orden del Temple en la encomienda de la ciudad condal de Barcelona. Sí, pero me refiero a circunstancias. Sí. Lo digo porque en el reino nazarí admitió también a templarios, porque la batalla de Sierra Elvira del mes de junio del año 1319 fue gestada precisamente por esa inteligencia militar que tenían los templarios, porque los templarios prefirieron huir hacia el sur que no ir hacia el norte, porque en el norte la muerte era segura con el rey francés, como ya lo habían demostrado tantísimas veces en la hoguera. Y entonces muchos templarios que tenían muchísimos oficios, que eso no ocurre en ninguna otra orden militar, la Orden del Temple es diferente totalmente a las demás. Y entonces llegan a Granada y se ofrecen. Pues uno era médico, el otro era ingeniero de obra y trabajos portuarios, y entonces pues se entregan a cambio de que le den un hogar tranquilo. Y el rey Ismael I, le ofrece una zona de la Vega de Granada que todavía se conoce como el Temple. Qué casualidad, ¿no? Está formada por 5 o 6 pueblecitos, la capital de ellos es la Malá. Y entonces ahí discurre toda mi novela. Luego tiene lugar el acoso y derribo por parte de los señores, de los condes de Castilla, que bajan a cuchillo abierto, degollando a todos los pueblos desde Alcalá la Real para abajo. Y el rey Ismael I le dijo a su general del ejército, Osman, tranquilo, no, déjalo que siga. Y cuando llegan a un punto determinado cerca de donde está Sierra Elvira, con el pueblo de Albolote y todos estos pueblecitos de Maracena que están en la parte occidental de Granada, entonces cuando en un trabajo de cuña los acorralan, y fue una victoria que apenas tuvo repercusión en los archivos históricos cristianos. Aquello fue una verdadera victoria tremenda. Fruto de eso se levanta la puerta de la Alhambra, la puerta de Al-Janra, frente a lo que hoy tenemos en el Palacio de Carlos V, que no era Palacio de Carlos V, antes era la gran mezquita de la Alhambra, que no tenía nada que envidiarle a la de Córdoba. Entonces Carlos V en 1527 Preciosa, por cierto. transforma la antigua mezquita nazarí en ese corral redondo de piedra, que no está mal, pero claro, ante la magnitud que hubiera tenido la anterior, pero en fin, esto es una anécdota que vengo a deciros, que los nazaríes y los templarios no estaban enemistados, ni mucho menos. Bueno, pues precisamente hubo otra época que, fíjate que gracias a los templarios, cuando la cosa estaba más tranquila, en 1260 y pico, pues resulta de que gracias a los templarios vino a Cataluña pues una delegación de la caballería nazarí que cabalgaban a pelo, y le enseñaron a los señores catalanes a cabalgar, porque no sabían cabalgar a pelo y disparar la flecha acertando hasta el último milímetro. Y esto está documentado en los libros aquí, que vinieron más de 200 jinetes desde el reino de Nazarí de Granada a enseñar a los señores jinetes de aquí, cristianos de Cataluña, a cabalgar. Y esto está documentado en 1263 o 64 en una llanura que hay cerca de Igualada, que es una comarca del centro de Cataluña, en la comarca, en la provincia de Barcelona. Bueno, es decir, que quedan muchas lagunas. Por supuesto, y podremos dedicar este programa nuevamente a los templarios, y seguro que aprenderíamos, pero vamos, muchísimo y más contigo. Claro, sobre los nazaríes, perfectamente. Te lo decía porque ya vamos a centrarnos en el tema que toca hoy, que era el mundo cátaro, el catarismo. Y bueno, lo primero de todo, ¿qué son los cátaros? Desde, en fin, tu punto de vista, ¿cómo nos podríamos definir brevemente? Porque esto es un primer paso para ya a partir de aquí ir profundizando. Pero es que brevemente va a ser un poco difícil. Primero hay que ir un poco a la génesis del catarismo.
El catarismo nace, de alguna manera, hace unos 3.000 años, fíjate, cerca de 3.000 años. Y estamos hablando de Zaratustra, el gran filósofo, el gran maestro de la lógica y bueno, creador del mazdeísmo, ¿no? Era Zoroastro en griego. Y este hombre pues creó una religión diferente, que era la del dualismo, basada en que la vida se rige por dos principios, uno bueno, otro malo, ¿no? Y entonces siempre, a lo largo de la humanidad, la persona tiene que estar barajando contra esas dos corrientes, una positiva, otra negativa. Surge esa corriente, que todavía hay adeptos, unos 400.000 personas en Irán, porque él nace en la antigua Persia, y después, siglos más tarde, en Babilonia, nace Mani, que crea el maniqueísmo. Otra corriente parecida, pero que coge toda la enseñanza de Zaratustra. Y más tarde, en el siglo 8 y 9 después de Cristo, nacen los bogomilos. Los bogomilos viene de Bogomil, que es la versión eslava del nombre Teófilo, que significa amado de Dios. Bueno, pues llega a tener tanta fuerza que muchas iglesias de los Balcanes, de aquella época, como Bosnia-Herzegovina, se convierten al bogomilismo. Y esto ya empieza a poner nervioso a los emperadores bizantinos, que tienen su capital en Constantinopla. Y se producen las primeras hogueras. Entonces, eso da lugar a que empiecen a darse cuenta que allí no están a gusto, no están bien. Que lo que ocurre, que se produce una gran éxodo de familia entera de Oriente hacia Occidente. Pasan por el Mediterráneo unos, otros por el interior, atraviesan la Lombardía y muchas familias se quedan allí a vivir, y descendiente de esta familia fue más tarde Leonardo da Vinci. Pero el destino final era una tierra más tranquila, mucho más coherente con lo que ellos buscaban, y esa tranquilidad la encuentran en el Languedoc. Languedoc significa la gente que habla con un idioma diferente al francés y al castellano, también de origen latino, que es que hablaban como las ocas. De ahí viene Languedoc, lengua de la oca, Languedoc. Sí. ¿Y quién gobernaba ese territorio, que era uno de los más fértiles del mundo occidental? Pues lo gobernaba el conde de Toulouse de Languedoc. Era una persona honrada, abierta a toda clase de cuestiones, no cobraba apenas impuestos, todo el mundo era feliz con él. Y bueno, pues ahí arraiga perfectamente lo que es el bogomilismo. Pero los bogomilos, como predican con el ejemplo, son tan buenos, son tan humildes, son tan honrados, que la gente les llama cátaros. Que cátaro significa limpieza, ¿no? Todos la perfección. Sí, puros. Como te decía... Sí, pero ahora viene lo más importante. Fernando, que mucha gente no lo sabe. Sí, dime. ¿Con qué colectivos se encuentran estos bogomilos allí en el Languedoc? Pues se encuentran con dos colectivos importantísimos. Uno de ellos son los descendientes de los druidas de la celta de las Galias, aquellos que lograron sobrevivir a las matanzas de Julio César. Y por otra parte, los seguidores de Prisciliano, otro tema que tenemos que barajar aquí en la emisora. Prisciliano, que era aquel druida de Galicia, que llegó a ser obispo de la ciudad de Ávila, pues no murió de muerte natural, murió en el año 385, degollado en la ciudad alemana de Treveris, por todos los intereses de la Iglesia y de lo que ya quedaba de los últimos residuos del Imperio Romano, ¿no? Y entonces los seguidores traen el cuerpo decapitado desde Treveris, en el Valle del Rin, hasta Galicia, y se trazan, sin saberlo, lo que luego sería el Camino de Santiago. Vaya. Pasan por la ciudad de Tours y allí encuentran a San Martín de Tours. Está José, disculpa, está José Sevilla con la cabeza así como diciendo... A ver, cuéntanos, José.
No, vamos a ver, simplemente matizar dos cositas básicas. Efectivamente, el origen proviene de la religión maniquea, que tiene su origen en Zoroastro, y la clave es que se plantean dos principios creadores, el bien y el mal, de tal manera que lo que tenemos es un Dios inabarcable, inconmensurable y que vive en el mundo espiritual, y un Dios maligno, que es un demiurgo, que es el que crea el mundo. De tal manera que el Dios, que tal y como lo conocemos, que crea el mundo, es la representación del Dicen mal. que es Satanás. Entonces, efectivamente, o ese Dios maligno podría ser Satanás. No es una figura que podamos equiparar al Satanás que lo conocemos. Uno es un Dios bueno, inabarcable, espiritual únicamente, y luego tenemos un demiurgo que crea el mundo físico y al cual está vinculado también el tema. A la misma altura, ¿no? Entonces, es lo que yo te quería comentar. Uno estaba relacionado con la materia, que es el Dios malo, con y el mundo otro relacionado con el espiritual, que es el Dios bueno. A la misma altura, uno y otro. Entonces, el Dios del bien y el Dios del mal. Entonces, lo que se plantea en todas las religiones gnósticas de esta época, y especialmente el catarismo, lo que reconoce es la existencia de una chispa de divinidad en el hombre, que aunque tiene un cuerpo físico y tal, en su fondo comparte, en cierta manera, la divinidad. Y esta divinidad, el catarismo y estas religiones lo que abogan en gran medida es por un rechazo del mundo material para tratar de abrazar la vía espiritual y unirse con este Dios bueno, llamémoslo como queremos. Pasa efectivamente a Oriente, pasa hacia la zona de Bizancio y se crean las dos grandes herejías, que son los bogomilos de la zona de Bulgaria y por otro lado los husitas. Y luego son barridos y posteriormente es cuando ya se van desplazando hacia toda la zona del Languedoc, que es donde más se van a desarrollar. Indicar que ahora mismo siguen todavía, como bien ha dicho nuestro invitado, existen ahora mismo un pueblo muy conocido y que ha sido una víctima tremenda de las guerras de Irak, que son los yazidíes, que son los que en la actualidad son los seguidores de este culto de Zoroastro, y a los cuales los musulmanes acusan de adoradores del infierno, en tanto a que hacen esta disquisición entre ambos dioses. Era esta pequeña puntualización, simplemente. Eso no, pero estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, como un tema tan amplio, siempre pues quedan cosas un poco en el tintero. Claro, lo que pasa es que es necesario, porque cuando se habla de que efectivamente la Iglesia los persigue, la gente dice, ¿pero eran cristianos? Pues no eran exactamente cristianos. Planteaban la creencia en la reencarnación como una forma de purificar el espíritu. Al parecer, precisamente por eso que habían el dios maligno y el dios... O sea, al haber esa dualidad, eso era también lo que la Iglesia pues no aguantaba mucho de los cátaros. No, la Iglesia lo que no aguantaba es que estaban fuera del control del papado de Roma. Esta gente, estamos hablando de la época de acero del papado, y esta gente no seguía, predicaba el ejemplo y se apartaba de la obediencia tanto a nivel económico como a nivel moral de la Iglesia Católica. Jesús. Ignoraban la mayoría de los impuestos, y eso fue otro de los motivos también por lo que la Iglesia lo perseguía. Y luego también porque ellos ponían a la mujer al mismo nivel que el hombre, y tampoco la Iglesia lo permitía. Bueno, voy a decir que, a diferencia de los cristianos de la Iglesia romana, los cátaros rechazaban radicalmente la vida terrenal, pues la asociaban con el pecado. Ellos creían que la tierra es el infierno y por lo tanto el mundo tenía como creador un principio maligno, que es lo que hemos estado hablando. Rechazaban los ritos cristianos como la Eucaristía o el bautismo de agua y creían en la reencarnación. Fijaros que es un dato muy curioso, que todavía se mantiene la costumbre en muchos lugares de Provenza, que es una región del sur de Francia, de dejar entreabierta, que sea fácil de desplazar, una de las tejas del tejado. La teja árabe, hay una yo lo he visto personalmente, todavía se mantiene todavía esa tradición. Y cuando muere el patriarca de la casa, se desplaza esa teja un poco para que salga por ahí el alma del difunto.
el alma que pesa 21 gramos y tarda 27 minutos en abandonar el cuerpo. También hay que añadir, en gran medida, todo lo que hablamos del catarismo, se trata de, en cierta forma, de o reconstrucciones o interpretaciones, porque realmente la Inquisición, que empieza precisamente en Albi, en la persecución de los albigenses, es especialmente eficaz en cuanto a la destrucción de todos sus textos. Prácticamente solo se mantienen 2 textos, de manera que lo que es el cuadro completo de las creencias cátaras se hace un poco por una interpretación tanto de estos 2 textos como en relación a lo que serán los archivos inquisitoriales. Ellos efectivamente no creían en los sacramentos, tenían un par de figuras, como era por ejemplo el Consolamentum, pero en lo que se hablaba del desprecio a la vida, el catarismo pues no veía mal figuras absolutamente perseguidas como el suicidio, que la Iglesia Católica lo persigue de una manera importante. Bueno, y por otro lado, ellos le llamaban endura. La endura, además es un suicidio ritual muy peculiar. Pero es que además la creencia en la reencarnación lo que hace es que elimina el poder del sacerdote en cuanto intermediario para el perdón de los pecados. Es decir, es una carga de profundidad tremenda respecto al planteamiento de la Iglesia Católica. Si ya el sacerdote no se convierte en el intermediario para ese perdón, la Iglesia Católica queda tremendamente desvirtuada. Sí. Bueno, ellos creían en Cristo, pero no en la cruz, al considerarla el martirio y el signo de la victoria de Satanás sobre Cristo, y leían el Nuevo Testamento, en particular el Evangelio según San Juan Evangelista, el más joven de los apóstoles, y la única oración que rezaban era el Padre Nuestro. Bueno, esto es por otro lado, cuando vamos, por ejemplo, a Monsegur, delante de la estela discoidal que se levantó allí en el año 1960 para conmemorar pues la fe del catarismo y la cultura cátara, todavía hoy, en nuestros días, te encuentras a poetas, a filósofos, a escritores rezando allí pues el Padre Nuestro delante de esta estela discoidal, o alguna persona dejando una muestra de un esvoto antes de subir arriba a lo que es el máximo santuario del catarismo, que era Monsegur, que la Iglesia Católica la llamaba la sinagoga del diablo, como sabéis. Sí. Juanje, estás muy callado. Estoy escuchando, pero quisiera preguntarle a Jesús. Le habló de la zona del Languedoc, que fue la zona donde, digamos, se asentaron, y que, digamos, ellos hablaban la lengua que era de las ocas, ¿no? Y eso me parece bastante, digamos, significativo, porque recordemos, la oca es un animal para el Oriente, un animal sagrado. Digamos que es como un animal, es el que, digamos, representa que como que el alma pasa de la parte terrenal a la parte espiritual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la oca. No, y que, por ejemplo, que justamente el que en Santiago hay mucha referencia a la oca, ¿no? Por Monte de Oca, el ganso y el ganso. Nanclar de Oca, muchísimos lugares, e incluso en tierra aragonesa, Daroca. Ahora he estado yo en Monreal de Giloca, varios pueblos, ¿no? Pero, ¿cómo era la lengua? ¿Era parecida al provenzal? ¿Es que hay una lengua por ahí, por eso se llama el provenzal, o no tiene nada que ver? No, pero vosotros habéis oído hablar de una zona, una comarca de Cataluña, pertenece al norte de Lleida, que se llama el Valle de Arán, ¿no? Sí. Pues allí la gente no habla catalán, habla aranés, y el aranés es un descendiente de la lengua de la lengua del Languedoc. Qué curioso. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque es que el Valle de Arán, cuando se estableció en 1167 los 4 obispados cátaros, uno era Albi, Carcasona, Toulouse, y el otro era Viella, que es la capital del Valle de Arán, que luego más tarde estaría vinculada esta comarca que está al norte del Pirineo, porque hay que entrar y subir, una subida muy profunda, entrar en Viella a través del túnel que hay,
pero una vez que subes, bajas y entras ya siguiendo el curso del Garona en esa comarca que es un paraíso en la tierra, el Valle de Arán. Bueno, pues esa comarca perteneció durante mucho tiempo a la casa francesa de San Bertrand de Comminges, y por eso tiene en su escudo la estrella de 12 puntas occitana, que es la estrella que barajaron los cátaros en sus movimientos, como uno de los símbolos. Sí. Claro, hay que tener también en cuenta que los cátaros también tienen un problema, que es que les pillan en medio. Es decir, la zona de Languedoc era de la zona más rica de toda Francia. Y entonces lo que también les pilla por medio es una lucha de poder para ocupar toda esa zona, entre las ansias de los señores feudales del norte, el rey, una serie de cosas, de tal manera que confluyen por un lado los intereses de la corona de Aragón, por otro lado estos condes de la zona de Languedoc, y por otro lado la corona francesa. Si unimos esta enorme riqueza comercial con esta falta de fidelidad a la Iglesia de Roma, encontramos una excusa perfecta para justificar una intervención militar auspiciada por la Iglesia Católica a favor del rey de Francia. Claro, pero mira, con lo cual están en un mal momento, en un buen sitio. Bueno, no es una casualidad. Eres Juanje, ¿no? José Sevilla. José, perdón, es que me confundí. José, no es una casualidad que nombrase la Iglesia a uno de los mayores criminales de aquella época, como era Simón de Montfort, un señor que no tenía ningún apego a la tierra del Languedoc. Había nacido en Bretaña, yo he estado en su castillo. Y entonces, claro, era un hombre que en el año 1204 se había formado cortando cabezas en el saco de Constantinopla. Este hombre ya venía con el cum laude universitario de matar, y fue la persona adecuada que nombró Inocencio III para seguir a cabo sus planes de destruir de esa manera tan salvaje al pueblo que no seguía sus preceptos, ¿no? Pues Simón de Montfort vence en la batalla de Muret en 1213 a lo que hubiese sido un cambio radical en la historia del mundo occidental. Si en esa batalla, en lugar de vencer Simón de Montfort, hubiera vencido el monarca Pedro II, el católico de Aragón, España no empezaría en los Pirineos, empezaría en Auvernia, esa zona tan maravillosa del centro de Francia, también llena de volcanes. Y eso es lo que tenemos que lamentarnos, por un fallo táctico por parte de Pedro II, que cayó en una trampa, porque varios de los esbirros de Simón de Montfort, porque Simón de Montfort tenía menos efectivos para esa batalla, tenía todas las de ganar Pedro II, que además había ido con su ejército de 1.500 caballeros de élite, pero cayó en una trampa. Él se cambió el uniforme, la armadura, con otro casco y todo, y claro, no lo conocían los franceses. Y entonces, pues varios señores feudales franceses dijeron que dé la cara ese cobarde del rey aragonés. Y claro, le tocó la moral. Entonces él se quita el yelmo de la cabeza y dice, aquí está, venía por mí. Y lo acribillaron a flechas. Más de 50 flechas le clavaron en pocos minutos. Y ahí acabó la historia. A 40 kilómetros de la ciudad de Toulouse. Nunca me ha quedado a mí muy claro el hecho de los templarios. Los templarios con los cátaros, ¿hubo ahí algún tipo de relación? En ningún momento, Fernando, sí. En ningún momento, sí. Un caballero templario desnuda su espada para luchar contra un cátaro. Ajá. Es más, hay lugares como la Couverturade y otros muchos, por ejemplo en la ciudad de Minerva, en los cuales el cementerio, el Campo Santo, que es lo más sagrado, lo comparten
Stella discoidales cátara y Stella discoidales templaria. Había amistad, entonces. Eso yo tengo fotos que lo puedo demostrar. Y además aquí en España, en Teruel, tenemos un pueblo que se llama Fuentespalda, en la comarca del Matarraña, que la capital es Valderrobres. Que ese cementerio antiguo, no el moderno está al lado, pero el antiguo, el medieval, pues está lleno de tumbas con Stella discoidales cátara y templarias. Había amistad entonces pese al totalmente, porque los estar en contra de la propia ellos iglesia. no podían, claro, pero es que ellos no podían luchar, no podían en sus reglas de comportamiento, no podían coger armas. Entonces se fijaron en los templarios los apoyaron, porque se dieron cuenta los templarios de que no eran mala gente, que eran gente que predicaban con el ejemplo. Ellos ya habían tenido varios desengaños, los templarios, varios desengaños. Primero fue el saco de Roma, y luego fue lo que ocurrió en Béziers, que no olvidéis de lo que pasó en Béziers. En una sola jornada, 24.000 personas fueron acribilladas y las calles eran verdaderos ríos de sangre. Vaya. Y uno de los cruzados le preguntó a Mauri de Arnau a Mauri, que era el lugarteniente espiritual de la cruzada, porque el que era militar era Simón de Montfort, ¿no? Y le pregunta a Arnau a Mauri, ¿cómo podemos distinguir a unos de otros? Matarlos a todos, que Dios arriba sabrá elegirlos. Todas estas frases lapidarias nos han llegado gracias al trabajo de los trovadores y de los cantares de gesta, pero no por la historia oficial, que hizo todo lo posible por borrarlo. Claro. Por eso es importante viajar y ver las cosas, comprenderlo, no leer solo los libros, sino que ver con las evidencias. La población esta de Minerva hay que visitarla. Todavía conserva lo que fue la casa del temple, porque los templarios fueron los que defendieron las murallas, pero al final era un ejército 10 veces más potente, con las últimas armas de última generación de catapultas, pagadas por la iglesia y pagadas por el rey francés. Por la población, que era pequeña, no pudo resistir más. Y cuando entran los cruzados, pues allí se encuentra un amasijo de cadáveres y de personas que están, entre ellos pues eran caballeros templarios que habían dejado ya hasta su última gota de sangre, pero con todo y con eso preparan una hoguera para 180 personas. No dejaron a nadie vivo. Y eso han dejado como muestra gran parte del recinto amurallado de Minerva, para que las personas de nuestra generación veamos lo que ocurrió allí en el año 1210. Pero luego empiezas a investigar y te das cuenta de una cosa muy curiosa, que realmente esa batalla tuvo lugar como consecuencia de las envidias de los bodegueros de Narbona, porque veían que los vinos de Minerva le estaban haciendo sombra en el mercado del comercio de aquella época. Y entonces se quejan al arzobispo de Narbona, y este coordina también con el Papa la contienda. O sea que hay muchos intereses por medio que hay que analizarlos. Juanje. No, que curioso que todo siempre se aboga por el tema, digamos, espiritual y religioso, pero aquí digamos que es un tema también económico, que no es... Claro, es que una cosa... ¿no? Claro, es que en aquella época ¿Qué está pasando hoy día? Fundamentalmente. Los viñedos esto no es nuevo, ¿no? Tener, digamos, como tener petróleo ahora, ¿no? Y claro, en las semillas que son así, claro. Claro. Pero si es que esto no es de ahora, si esto ya se viene repitiendo desde el origen de los tiempos. Lo que pasa es que ahora mismo, como comentábamos, se está mirando hacia el pasado en busca de unas referencias, en muchos casos míticas. Y entonces lo que se produce es una tremenda idealización en cuanto al movimiento cátaro y otra serie de movimientos que pudiéramos llamar perseguidos o vencidos, etcétera, etcétera, para tratar de contraponerlos como una búsqueda de una forma de vida más espiritual, etcétera, etcétera. Pero aquí fundamentalmente es lo que se jugaba, y el problema es que ellos eran parte del juego, y en gran medida la excusa era el control de toda esa zona de Francia, que era la más rica. Si los cátaros hubieran estado seguramente en una zona mucho más pobre, posiblemente hubieran
hubieran pasado sin mayor pena, ni mayor pena ni gloria. Y sí es interesante... Era una zona rica, sí. Muy rica. Y sí es interesante comentar rica en lo y de... estratégica también. Sí, y es muy interesante recordar que cuando los cátaros se produce la gran desbandada con las persecuciones, curiosamente un sitio, y aquí tiene un libro magnífico que es el de Gárgor y Siavis, llegan a Navarra y se convierten en los agotes. Los agotes que tenían que usar el gorro frigio y eran identificados con la pata de oca. Y hay iglesias en Navarra antiguas que son muy curiosas porque hay una puerta pequeñita al fondo, que era por donde podían entrar, no pueden entrar por la puerta principal. Y la pila bautismal tampoco podían. Lo conozco muy bien ese tema. Se les considera como una raza maldita, en cierta forma. Como una raza maldita. Sí. Pero fijaros que a pesar de eso, en el Valle del Bastán, que la capital es Elizondo, el Valle del Bastán es la comarca esta, ¿no? E incluso han abierto un museo sobre los agotes. Bueno, pues en el Valle del Bastán, pues se gestaron cosas muy curiosas, porque ese valle, algunos de esos pueblos, dieron personas muy célebres para la historia de España, grandes navegantes, pero que han pasado un poco de puntillas, porque su condición agote pesaba más que no sus éxitos como persona. Eso es un libro también muy interesante, escribir los personajes de la historia y por qué no llegaron a... Sí. Además, los agotes, una de las razones por las cuales se les considera un pueblo así un poco perseguido y un pueblo maldito y tal, aparte de por la profesión, que solían ser caldereros y cosas de estas, y entramos ya con el mito de Tubal y toda esta protección, era que fundamentalmente eran en muchos casos pelirrojos y de piel lechosa, con lo cual se apartaban un poco del fenotipo de los habitantes de la zona, ¿no? Y sí parece ser que existe una relación directa entre agotes y cátaros. ¿Sí? Totalmente. Pero lo que pasa es que los cátaros, la profesión mayoritaria de ellos, eran tejedores. Eran los verdaderos maestros del telar. Trabajaban el telar como nadie en toda Europa. Qué curioso. Sí. Quería preguntarte por qué, digamos, su sitio central era Montsegur. ¿Por qué este nombre? ¿Ese nombre se lo pusieron ellos? Montsegur es un nombre... No, Montsegur siempre se llamaba así. Montsegur significa monte seguro para ellos, y era por la montaña sagrada. Y allí arriba, pues levanta un castillo de planta pentagonal, que era el pentágono, la figura geométrica sagrada para los cátaros. Y entonces ese castillo logró resistir muchos embates, pero al final tuvo que rendirse después de un año de asedio. ¿Y quién conquista la montaña? Pues fueron mercenarios vascos que con cuchillos en la boca, como si fueran piratas del Caribe, treparon todos esos riscos de montaña por la noche, y a la mañana siguiente se encuentran que la guarnición había desaparecido porque la habían degollado. Vaya. Y los 225 personas supervivientes entraron en una hoguera colectiva que fue preparada en el campo de los quemados, Camp Champ des Cremats, que estaba donde en 1960 se levantó la estela discoidal. Pero es que ninguna de las personas que entró en la hoguera derramó ninguna lágrima. Todos estaban entrando cantando himnos de gloria. Porque para ellos el infierno estaba en la tierra, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Y bueno, eran cantos de júbilo. Por cierto, si se va a Montsegur, que es una excursión muy bonita, además para que le guste la ruta del misterio, lo suyo es ir un día a Ron Le Chateau, que pilla al lado prácticamente, y al día siguiente a Montsegur. Todo eso lo conozco perfectamente, sí. Es una caminata cuesta arriba que exige tener un buen par de pulmones, no es apta para personas mayores ni nadie que tenga el más mínimo problema. Y lo que sí es cierto que mucha gente ignora cuando va, que es que el castillo que hay en Montsegur no es el castillo de los cátaros. El castillo de los cátaros queda prácticamente demolido
y es posteriormente, el castillo que hay ahora mismo es una reconstrucción que se hace posteriormente de otro castillo, creo que es en torno al siglo XV, de tal manera que del castillo original solamente quedan prácticamente unas pocas filas de piedras. El castillo de Monsegur se levantó en el año 1220 y tantos por orden de precisamente de los señores feudales que eran feidit. ¿Sabéis lo que era feidit? Feidit era una familia, unos señores feudales que ayudaron a los cátaros. Entonces la Inquisición, cuando lo descubre, lo primero que hace es al feidit le arrebatan todas las tierras que tiene. Lo dejan con el culín al aire. Y lo segundo, si es que vuelve este señor feudal a volver a ayudar a los cátaros, alguna familia cátara, ¿qué es lo que hace? Lo mete en una jaula de hierro con puntas afiladas para adentro y ahí muere hasta que le quede vida. Y lo cuelgan, habremos visto algunas películas que cómo se ven esos garfios de hierro y la persona agonizando el tiempo que le quede, ¿no? Pues eso era lo que utilizaban. Y hay una población en Cataluña que se llama Gósol. ¿Habéis oído hablar del Pedraforca? No. En la comarca del Berguedá. Bueno, pues allí hay una población que era cátara. Era cátara, vale la pena visitarla porque el pueblo cátaro tal como era se ha conservado, está derruido, pero se ven las paredes y la iglesia que tenía, una iglesia distinta porque era en torno, el culto era en torno a un árbol y el resto del castillo. Bueno, pues el señor era un feidit y murió precisamente balanceándose dentro de una jaula de hierro. Lo que sí es interesante recordar es que se piensa que con Monsegur finaliza el catarismo y el catarismo prosigue durante bastantes años con posterioridad. Claro, pues, hay un par de fortificaciones, lo que pasa es que ya en este caso en la vertiente española se encuentra toda... José, bueno, y Jesús, en la vertiente española... Porque claro, conocemos todo el mundo que quiere ir a visitar a los cátaros, a saber acerca de los cátaros. Mira, se va a Monsegur. Los cátaros finalizan prácticamente unos 30 años después de Monsegur y ya se produce un éxodo en el cual desaparecen los pocos restos que quedan y los pocos perfectos que quedan desaparecen. No. Mira, es importante tener en cuenta un dato muy importante. La cruzada termina en el año 1255. Cuando cae Queribus, que fue la última fortaleza cátara en el mundo del Languedoc. Y luego, lo que es la cruzada le deja paso a la Inquisición. La Inquisición fue una forma mucho más sofisticada de destruir que incluso que el fuego, porque los inquisidores utilizaban la arma de la confusión. Cogían a una persona que de alguna manera el resto del pueblo la había señalado como un posible hereje, entonces la cogen en las mazmorras más terroríficas, que era la del muro de Carcasona, y empiezan a interrogarlo. Lo dejan dormir, a la hora lo despiertan, le echan un cubo de agua, luego lo despiertan, hablan, lo dejan dormir, a la hora otro cubo de agua frío, y entonces lo vuelven loco. Y una persona así es capaz de confesar hasta que es la cola del diablo personalizada. Y eso fue lo que ocurrió, que estando en esa situación verdaderamente caótica y de destrucción filosófica y cultural de las personas, pues nace en 1280 en Cubieres el último perfecto cátaro, Guillem Belibaste. Y ese es el motivo de mi obra. En tu último libro, iba a preguntarte ahora por él. Se llama El Holocausto Cátaro, yo ¿no? Lo recomiendo. El Holocausto Cátaro, que precisamente lo ha publicado una editorial de mi tierra, de Granada, que se llama Nazarí. Ese libro me gustaría que lo leyeseis, porque está formado por dos partes muy importantes. Primero, lo que es la esencia del catarismo, con todo el desarrollo histórico y cultural, y la segunda parte es una descripción por orden alfabético de las diferentes poblaciones, tanto de Francia como de España, que están relacionadas con el catarismo. Interesante. Entonces, alguien de los dos me ha preguntado que por dónde se pueden seguir las huellas de los cátaros en España, ¿no? Sí, yo mismo. Ajá. Vale,
Bueno, pues eso tenéis que ir a un pueblo de Tarragona que se llama Sigurana. Eso es visita obligada, ¿eh? ¿Habéis oído hablar de Reus? En Tarragona, sí. Pues cerca de Reus, en el interior, hay una comarca que se llama el Priorat. Pues en la montaña del Priorat hay un nido de águila que es Sigurana. Ese pueblo tiene el tímpano cátaro más bonito del mundo, porque estaba diseñado de tal manera de que los inquisidores pues no lo advirtieran. Es decir, te hacen un Cristo Redentor que no es una cruz, que no tiene cruz, porque es el vacío de la piedra. Porque los cátaros no creían en la cruz, como hemos dicho antes. Pero estaba cruz de alguna manera para despistar a los inquisidores. Y luego se demuestra a través de los documentos, efectivamente, que allí hubo pues unas 15 o 16 familias cátaras que habían venido de Rennes-le-Château, habían venido de Montellú, de otras poblaciones del Languedoc, y claro, encontraron refugio. Pero ¿cuál era el objetivo fundamental de esas personas que huían del Languedoc de norte a sur? Atravesaban Cataluña, unos se quedaban a vivir en algunos sitios, como el pueblo de Santa María de l'Estany, cerca de Manresa. Eran hábiles tejedores, y bueno, en el caso de Santa María de l'Estany, eran tan buenos tejedores que algunos hicieron algo de dinero. Bueno, pues para ayudar a la iglesia donaron una cantidad, y en el claustro del monasterio de Santa María de l'Estany, el abad mandó que se esculpiese en uno de los capiteles la estrella de 12 puntas de Occitania. Eso es muy bonito de ver. Pero ¿cuál era el objetivo final de la mayoría de los cátaros, de estas familias que venían en precarias condiciones, huyendo de las llamas de la Inquisición? Pues era un pueblo de Castellón, cerca de Morella, que se llama San Mateo. Y ahí es donde se encontró refugio nuestro querido personaje Guillem Belibaste. Háblanos de Guillem Belibaste, por favor. Guillem Belibaste nace en Cubieres, un pueblo muy bonito cerca de Villerús-Térmenes, a unos 30 kilómetros al sur de Villerús-Térmenes, en el departamento francés de El Aude, que la capital es Carcassona. Y bueno, pues se hace perfecto cátaro en Rabastén, un pueblo cerca de Albi. Y bueno, toda su vida, toda su existencia, 41 años, se la dedica a huir de los esbirros de la Inquisición. ¿Por qué? Pues porque cuando era joven tuvo que defenderse en defensa propia y matar a uno de los ganaderos del arzobispo de Narbona, porque la idea de este señor era apoderarse de las tierras de su familia. Y vinieron como unos matones, unos sicarios, 4 o 5, él se encontraba solo en casa, los padres habían salido y sus hermanos, y bueno, en ese tira y afloja se defiende, saca un cuchillo del zurrón y mata a uno. Y entonces, pues toda la caballería se la manda en contra, pero él que se conoce las montañas como la palma de la mano, pues huye y se esconde, ¿no? Y se va escondiendo. ¿Y quién le da apoyo logístico? Pues en la encomienda templaria de Monreal de Sos, que no queda lejos. Y esa es su vida. Luego al final logra hacerse perfecto cátaro en Rabastens, ejerce su magisterio en Montellú, cerca de As-les-Thermes, ya muy cerca del Pirineo y con España, y entonces lo cogen preso. Lo encierran en el muro de Carcassona, que era la cárcel más terrorífica de Europa en aquella época, y logró evadirse. ¿Cómo se logró evadir? Pues no está documentado, pero yo me saco de la manga una forma que muy bien pudo haberse producido, y eso pues lo tenéis que leer en el libro. Entonces él se marcha y logra entrar, atravesar el Pirineo camuflado como un pastor, y llega finalmente, después de muchas peripecias, llega hasta San Mateo, y ahí hasta San Mateo, 10 años más tarde, viene un sicario mandado por el arzobispo de Pamiers. Pamiers queda cerca de Foix, en el departamento de l'Ariège, en Francia. Y bueno, lo engaña, le dice que su padre está en el estado de muerte y que él tendría que ir para darle el consolamentum.
Y bueno, todo era una patraña, porque los padres ya hacía tiempo que habían muerto, pero él se deja llevar, y cuando alcanzan andando un pueblo que se llama Tirbia, en el Pirineo de Lérida, en la comarca del Pallars Sobirá, entonces se desprende del abrigo ese inquisidor que es Arnau Sicre, y entonces muestra todas las credenciales de la Inquisición. Llama a los soldados, porque en aquella época Tirbia pertenecía al conde de Foix, y por lo tanto ya había pasado al reino de Francia. Ya no era de tierra del conde de Toulouse, porque estamos hablando del año 1321, ¿no? Y bueno, lo cogen preso, le hacen toda clase de tormento y tortura en el castillo de Castelbó, un juicio sumarísimo en Carcassona, y finalmente es quemado vivo el 24 de octubre de 1321 en el patio de armas de la fortaleza de Villerús-Térmenes. Y ahí se acaba, con 41 años, la vida del último perfecto cátaro. Ahí sí que se puede poner punto y final al catarismo oficial. Luego quedan pequeños reductos que van de alguna manera sobreviviendo hasta que desaparecen del mapa. Es interesante destacar, has citado varias veces la figura de los perfectos. Entonces, para nuestros oyentes hay que destacar que el catarismo como tal no tenía una estructura eclesiástica similar a la Iglesia Católica, con obispos, etcétera, sino que los prefectos podían ser hombres y mujeres, porque también hubo mujeres, que tras seguir prioras, se les llamaba prioras, tras seguir un proceso que duraba varios años y ser sometidos a un cierto tipo de ordenación, vamos a llamarlo así, se desplazaban vestidos de negro y de dos en dos difundiendo pues el tema de la creencia por todas aquellas tierras, ¿no? Entonces eran tremendamente opuestos a la forma de vida de la Iglesia de aquel momento, porque esto era gente tremendamente rigurosa, ascética, etcétera, y que normalmente vivían en la miseria, viviendo de lo que le daba a la gente en las zonas a las que iban, lo cual era una imagen muy contraria, especialmente a los palacios episcopales de la época. Efectivamente. Era un poquito para centrarnos, porque a veces se habla de qué son los prefectos cátaros, pero no se detalla muy bien para nuestros oyentes qué era este tipo de persona, ¿eh? No todos los cátaros lo eran, sino eran personas que habían tenido una evolución espiritual y que iban difundiendo sus creencias. Claro, los fieles se dieron cuenta de que los señores que se subían a los púlpitos no transmitían precisamente lo que ellos hacían en la vida real, porque ellos decían, haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga. Y claro, la gente llegó a darse cuenta de toda esa cosa, y eso, unido a que el catarismo eran gente humilde, sencilla, que ayudaba a todo el mundo aunque no tuviesen nada, pues claro, era fácil comprender que eran parte de la sociedad de Occitania, se cambiara de bando por la forma religiosa, ¿no? De todas formas, lo que es muy interesante es ver cómo el catarismo vuelve a nuestros días, y vuelve fundamentalmente, a mi juicio, por una figura semimítica que es el gran Otto Rahn y sus dos libros de Cruzada contra el Grial y La corte de Lucifer. Otto Rahn, un personaje interesantísimo de la época del Tercer Reich, vinculado con la NGB, etcétera. Sí, pero Otto que es el Rahn que yo fue creo un que enviado. lo populariza. ¿Perdóname? Sí, pero Otto Rahn fue uno de los buscadores de tesoros. Yo creo que sí, tuvo su papel importante, ¿no? Pero Otto Rahn fue mandado por el Tercer Reich para que investigara, porque ahí le motivaba mucho lo de la montaña de Montserrat y lo de Montsegur, y estaba muy intrigado por todos los temas esotéricos, y eso ya lo sabemos, que llegó hasta la montaña de Montserrat buscando precisamente las claves del conocimiento gnóstico, ¿no? Sí, lo que pasa es que sus dos libros, que además son tremendamente recomendables, estaba comentando un poco que es un poco el que pone nuevamente de moda el tema del catarismo, ¿no? Porque antes había habido
una orden neocátara en torno a los años 30, pero es a partir ya de estas expediciones del año 36 y del año 37 de Rand y la publicación de sus libros cuando se convierte en algo mucho más popular, entre comillas, ¿no? Y sí es cierto que en gran medida la imagen que tenemos de todo el catarismo y del mito del catarismo, porque también en gran medida se ha convertido en un mito, proviene de esa época, o incluso de la famosa expedición que hace Otto Skorzeny a Montsegur para tratar de averiguar cuál hubiera sido la ruta para escapar con ese grial, ¿no? Pero realmente se sabe muy poco. Se sabe muy poco. Por ejemplo, del propio Rand no se llega a saber si se suicida practicando la Endura o si acaba de embajador de cónsul alemán en Ankara, la guerra, ¿no? O sea, está todo muy nebuloso. Bueno, pero aquellos 4 perfectos que se evaden de Montsegur la noche anterior de caer la fortaleza en manos de los cruzados, esos 4 cruzados se llevan el Santo Grial a cuesta, y yo he seguido la ruta de ellos. Y es muy probable que ese Santo Grial fuese el que estuvo durante mucho tiempo guardado en el monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca. Existen otras posibilidades. Por ejemplo, en Bretaña, en el bosque de Broceliande, también se habla de un Santo Grial. En León también se habla de otro Santo Grial, como sabéis. Precisamente, Jesús, el anterior programa que tuvimos era acerca del Santo Grial, el que está en la Catedral de Valencia, el Santo Cáliz, que según la doctora Ana Mafé, que ha hecho una tesis doctoral inmensa, la verdad es que la felicitamos desde aquí, pues es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, el auténtico Grial. Que es el que tú dices, el de San Juan de la Peña. Con San Juan de la Peña, ¿no? Sí, ese mismo. Claro, efectivamente, que es el que yo siempre defiendo. Sí. Yo quisiera preguntar la famosa frase, Jesús, de muere el laurel, pero renacerá el laurel. Exactamente eso, ¿qué significa? Sí. ¿Qué trasfondo tiene? La profecía de laurel. Sí, la profecía de laurel. Esa fue la frase lapidaria que lanzó al aire en el instante antes de morir, pues el último Guillem Belibaste, que dijo: dentro de 700 años reverdecerá el laurel. ¿Qué es lo que se sabe? Ese 700 aniversario se cumplió el pasado 24 de octubre. Los cambios que se van a producir en la sociedad, pues no lo sabemos, pero pueden ser importantes. No me refiero, yo creo que él no se refería a cambios económicos, sino más bien de forma de pensar, cambios de mucho tipo. De hecho, ya estamos viviendo bastantes cambios con esta pandemia que nos está azotando, ¿no? Que no nos quitamos de encima la mascarilla y que vienen nuevos brotes. No lo sé, es que si yo fuera adivino o fuera un mago templario o un druida celta, pues a lo mejor se adelantaría, pero lamentablemente no, mis conocimientos no llegan a más. Sí tengo mucha memoria, pero no puedo descifrar esa frase lapidaria. Al cabo de 700 años reverdecerá el laurel. Esa es la madre del cordero, que tanta pregunta que me hacen desde muchos sitios, desde todo el mundo, ¿eh? Hombre, esperemos pero que... no lo sé. Sí, esperemos que no sea... Bueno, ya estamos pasando bastante con la pandemia. Y bueno, de hecho, también preguntamos, Juan G, no sé si te acuerdas, hemos tenido aquí a Pedro Juan hablando también de esto mismo, de la profecía del laurel. Y es de la misma opinión que Jesús, en ese sentido, ¿no? Que todo lo que estamos pasando, pues está claro que... Claro. Podría tener relación. Nada existe por casualidad, Fernando. Estamos sometidos a muchos factores, que quizás se refería a que el mundo se volviera con este azote más espiritual, ¿no? Pero yo estoy viendo el día a día y no lo veo más espiritual, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero estos cambios, pero Juanje, estos cambios no se producen de la noche a la mañana, ¿eh? Ya. Hay que tener paciencia, ¿eh? Que puede ser cuestión de meses, pero cambios se van a producir. Yo estoy seguro que se van a producir cambios. De todas formas, en el mundo profético es muy difícil tratar de hacer interpretaciones. Yo, por ejemplo, comentaba siempre de broma
que cuando se hablaba del 21 de diciembre del 2012, esa fecha venía dada porque al Maya se le había acabado la piedra. No le quedaba piedra para seguir poniendo calendario. Es como cuando cogemos... Es como cuando cogemos incluso a Nostradamus y tal, que a moro muerto gran lanzada, ¿no? Cualquier profecía es susceptible de interpretación a la luz de hechos posteriores. Si bien hay vosotros habéis oído hablar de Bugaras, ¿no? Habéis oído hablar de Bugaras, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó en el año 2012? Y del gran negocio inmobiliario y hostelero que se hizo con Bugarach, hasta tal punto que el pobre alcalde tuvo que llamar a la gendarmería porque se le presentaban allí, vamos, 50.000 personas en el pueblecito, ¿no? Todo el mundo quería buscar ese cobijo, que decían que esa tierra era sagrada, y el mundo iba a desaparecer y solo quedaría la montaña con sus pendientes correspondientes. Y claro, hubo un éxodo de personas de todas partes para comprar un pequeño puñado de tierra de allí, de la montaña, ¿no? En el año 2012. Por cierto, esa montaña creo que también en la película famosa de Steven Spielberg, Encuentro en esa fase, es la famosa montaña donde es el contacto final, ¿no? ¿O no es esa montaña? No. Ese es el Tocón del Diablo, que está en Estados Unidos, y es una chimenea volcánica que ha perdido toda la tierra de alrededor. No os recuerdo si está en Oregón, puede ser, no estoy seguro de qué estado, pero se llama el Tocón del Diablo. Sí. Hay una película. ¿Habéis visto la película La Novena Puerta? Sí, muy buena, fantástica. Bueno, pues seguramente la mejor hay que verla. Sí, bueno, pues esa es un estudio siguiendo las claves de un libro que se edita en España, en Toledo, y está buscando varios libreros que lo tienen, pero cada libro que encuentra tiene diferentes matizaciones en cuanto a los dibujos, a las ilustraciones, y al final termina el buscador, que es un gran actor, que termina en el castillo de Buibert, que es un castillo cátaro. Ese castillo estaba destinado en el siglo XII y XIII al encuentro de trovadores, cantantes, y las mujeres cultas de la Edad Media se refugiaban allí, como era Doña Blanca de Castilla, Eleonor de Aquitania, las grandes mujeres relacionadas con los trovadores, ¿no? Los himnos de Amor Cortés, todo aquello. Y allí es donde termina esta película, que tiene un encuentro con el diablo en uno de los subterráneos, y una torre sale ardiendo. Es muy interesante. Está basada en el libro El Club Dumas. Es el libro sobre el que está basado, de Arturo Pérez Reverte, y seguramente de todas las películas basadas en obra de Pérez Reverte es la más lograda. Además la protagonizan Johnny Depp y la mujer de Manuel Signoret, me parece que se llama, ¿puede ser? No. Es la mujer del director de Polanski. Ella es la que hace el papel de Lucifer. Sí. De Roman Polanski, sí. Exactamente. Una gran película, ¿no? Una gran película, y que es susceptible de muchísimas más lecturas. La mujer de Roman Polanski fue la que asesinaron la familia Manson. No, pero esa a la que matan es a Sharon Tate. Sharon Tate, la mujer, pero esta es su segunda mujer. Date cuenta, Sharon Tate la mata la familia Manson a mitad de los años 60, y esta película es de los años 80. Sí. 80-90 aproximadamente. Yo he sacado a relucir esta película y también La montaña de Bugará, porque están en Occitania, ¿no? Las dos cosas. Bueno, pues volviendo, Jesús, preguntar lo que yo pueda. Volviendo a la actualidad, porque bueno, tú conoces a neotemplarios, hay también grupos neocátaros en estos momentos en España. Bueno, sé que hay alguno, pero tengo mis dudas, te soy sincero.
En fin, ¿qué tipo de Hay algunos grupos, pero yo no tengo contacto con ellos, porque suelen moverse un poco muy celosos. Y aunque tú vayas a ayudarle, vayas incluso a dar alguna conferencia gratuita en los centros que ellos tengan, son muy recelosos. Sí, lo veo muy cerrado. cerrado. Sé dónde están. Sí, sé dónde están, pero no quiero molestarles tampoco. Quiero dejarles que ellos sigan con su rito y con su forma. Hay movimientos que de estos neocátaros que vienen de los Urales y de lugares como Rusia o Bielorrusia. Y bueno, tiene otros conceptos, otras matizaciones. En fin, yo pues me gusta analizar la historia y lo poco que puedo descubrir, pues transmitirlo en conferencias o en libros, ¿no? O en artículos. Jesús, antes comentado que ellos seguían solamente el Nuevo Testamento y muy especialmente el Evangelio de San Juan. Por una razón especial. De San Juan Evangelista, San Juan Evangelista. Sí, bueno, pues porque leían el Testamento, en particular el Evangelio según San Juan Evangelista, se reunían en pequeña mesón, ellos le llamaban mesón, eran casas de tertulia culturales y rezaban el Padre Nuestro. Yo he participado en el Languedoc en algunas de estas asambleas y bueno, hay un ambiente de cordialidad, de amistad y todo el mundo pues feliz. Antes de la cena pues hace la lectura de un capítulo del Evangelio de San Juan y bueno, son gente sencilla y transmiten con el ejemplo, ¿no? ¿Ibas a preguntar algo, José? No, yo lo que iba a comentar es que en general todos estos movimientos como el catarismo, en cierta medida el neotemplarismo y tal, son movimientos creados ex novo. Ex novo en el sentido de que no tienen un enlace directo con una tradición y en muchos casos utilizan interpretaciones a la luz, en muchos casos, de la nueva era, de este tipo de ritos, ¿no? Ponemos, por ejemplo, el tema de la Wicca, que está tan de moda, pero es una creación moderna de los años 50 con Garner y toda esta gente. Y en el tema de neocatarismo o grupos neotemplarios, si bien es cierto que hay algunos grupos templarios que están utilizando algunas, como por ejemplo la carta de patente que da Napoleón, o alguna de estas cosas, partimos prácticamente de cero. Si bien los templarios y los no templarios, a diferencia de los cátaros, pues al menos tienen la regla que les permite tener una referencia relativamente clara, pero que en gran medida todo lo que son el concepto de rituales y el sistema de creencias, más allá de algunas generalidades, es todo creado ex novo, son interpretaciones modernas, lo cual no quita que puedan ser espiritualmente muy interesantes y muy productivas, ¿no?, para sus miembros. Sí. Bueno, respecto a los templarios, a mí me hicieron pues caballero y miembro de honor de una encomienda en Madrid. Y les quedo muy agradecido porque fui a dar una charla y asistieron. Luego la presentación del libro mío, La confesión del médico templario, en el Colegio de Médicos de Granada, pues vinieron y les quedo muy agradecido. Un grupo de templarios que está en la zona de la costa tropical y en la provincia de Málaga, tienen numerosos seguidores, ¿no?, que están. Pero yo no pertenezco a ninguna, ¿no? Estoy ayudándoos con mi modesto conocimiento de la cosa, de la historia, y les apoyo, pero no pertenezco a ninguna, porque si yo entrase en una de ellas, pues lógicamente otras que me lo han pedido se sentirían ofendidos, ¿no? Sí. Yo siempre, pues, desde muy pequeño he tenido esa predilección hacia los templarios y me ha maravillado su historia, y ahora lo que hago es ir siguiendo las evidencias más que lo que hay escrito, porque la mayoría de los documentos fueron quemados y destruidos, ¿no? Y cuando vas a un pueblo, por ejemplo, de Soria, como es Caracena, y te encuentras la cantidad de evidencias que hay sobre los templarios, y que la mayoría del turismo y no viajeros
sino el turismo pasa desapercibido. Entra en el mesón, comen y se marchan. Y entonces es lo que yo estoy procurando con mis trabajos literarios y ahora con el canal que tengo de YouTube que se llama Conocer la Historia Oculta, transmitir esos conocimientos para transformar al turista en viajero. El pueblo de Caracena, pues para qué deciros lo que tiene, un Baphomet que es que te mira con los ojos centelleantes a la cara, es un rostro horripilante, tremendo. Luego entra en la iglesia, después de un pórtico como es típico en todo el románico soriano, y cada uno de los capiteles transmite una cantidad de elementos esotéricos como la serpiente de 7 cabezas, el dragón, la lucha contra las fuerzas infernales, y luego entra en la iglesia y te encuentras en la parte frontal del altar de la iglesia una frase lapidaria que dice: perteneciente a la mala secta, como un aviso de navegantes para que los feligreses no recen en esa iglesia, porque esa iglesia era herética. ¿Y qué es lo que pasó? Que en su día los templarios levantan esa iglesia en honor a San Juan Bautista, que era su principal referente en el altar templario, y luego en el siglo XV la iglesia oficial decapita a San Juan Bautista de alguna manera y nos pone a San Pedro. Entonces la iglesia es San Pedro de Caracena, pero no, su verdadero nombre es San Juan Bautista. Vaya. Interesante. Sí. Muy interesante. Pero eso ha pasado en muchos sitios, Fernando. No hay que ir como turistas nunca. Hay que ir con los conocimientos necesarios. Es lo que te comentaba fuera de micrófono, que hay muchísimos sitios que se nos pasa, literalmente. Y que, bueno, hay mucho por descubrir todavía y vamos, invitamos a los radiantes del candelabro y espectadores a descubrir estos sitios que tanto en la parte francesa como en la parte de España, en España también existen sitios todavía por pero descubrir, es que estos preciosos. Estas mismas lagunas también ocurren en Francia, efectivamente. Yo me he encontrado en Bretaña, en un bosque como es el de Broceliande, y allí te encuentras un pueblo pequeñito que se llama Tréjon-Terec, que es una iglesia dedicada también a San Juan Bautista, pero que estaba relacionada con el Santo Grial, y todas las vidrieras de la iglesia hacen referencia al Santo Grial. Y además en una viga está representado el número 1,618, la divina proporción. Porque luego yo llevo siempre una cinta métrica de un rollo de 20 metros y toma las medidas y efectivamente sale allí la divina proporción. Y nada existe por casualidad. Nada existe por casualidad. El mundo, la enseñanza la tenemos ahí, pero hay que seguir con las claves necesarias para conocer las cosas. Porque si no, seremos simplemente un turista, que solo te acordarás del lugar. Pues mira, en aquel sitio me pusieron un bistec de ternera con un vaso de vino riquísimo de tal sitio. Pero oye, ¿pero qué viste? Bueno, es que estaba lloviendo, no vimos nada. Es que aunque hubiera estado haciendo sol, no hubieras visto nada. Y tienes una cosa todavía peor, que es la gente que va a un local maravilloso y en lugar de mirar va grabándolo con el móvil. Y va mirando a través del móvil lo que tiene fuera. Eso todavía es más aterrador. Bueno, ahora con los móviles. Los móviles, madre mía. Sí, estamos no lo ve a través de la pantalla. En un banco. Pero exacto, vemos en un banco, en unos jardines, que hay una pareja de jóvenes que se están mandando mensajes con el WhatsApp, en lugar de hablarse oralmente, ¿no? Y están al lado uno con el otro. Sí, qué triste. Ese es el problema de nuestro tiempo. Y se leen pocos libros, ese es otro problema, ¿eh? Sí. Hay que leer más y hay que leer tu libro. Hay que leer. Tus libros, porque la verdad es que es increíble. Tienes libros. Mis libros transmiten a la gente joven, cuando luego mucho conocimiento. Les meten esta, digamos, escuchan, que algunas veces alguno escucha y se meten en este mundo de mitos, leyendas, de historia, les apasiona. Pero es que yo creo que
en la educación que se les da no se da como muy, digamos, de pasada, tanto la historia como la geografía, porque realmente yo me he alucinado con el nivel de geografía que hay, obviamente. Y entonces, pues claro, todo eso, cuando luego ellos, por ejemplo, conocen o van a una charla nuestra o de algunos colegas nuestros, realmente les gusta bastante a la gente joven, ¿eh? O sea, que también tampoco es culpa de ellos, un poco también culpa del sistema. Hay que abrirle los ojos. Sí. Pero también hay la otra enseñanza, que es la enseñanza familiar, la de la casa. Que tiene el padre, siempre tiene el deber y la obligación de leerle primero, cuando son pequeños, un cuento. Porque a mí me enseñaron mis padres a eso. Yo había leído todos los cuentos infantiles de aquella época. Y con 12 años ya me había leído toda la obra de Julio Verne. Y luego los clásicos con 16 años. Entonces, claro, tienes que tener una base. ¿Cómo puede, antes de escribir una línea, la suerte de nacer como a ti te pasó, te ocurrió, nacer justo enfrente de la Alhambra, ni más ni menos, ¿no? Claro, y tener unos padres a la altura de las circunstancias también. Sí, eso es una maravilla, ¿no? El poder disfrutar. Y tener en cuenta que Granada te transforma. Yo he vivido en Granada 20 años, he estudiado en el Colegio de María, en la Cuesta del Chapí, que seguro que Jesús sabe. Pues allí estudió mi madre. Allí estudió mi madre, sí, en el Colegio de la María. Yo creo que es el mejor laboratorio de ciencias que puede haber en Granada, pero con diferencia, ni siquiera en la universidad. Sí. O sea, el Paseo de los Tristes, la subida del Chapí, efectivamente, claro. Si yo me he criado allí corriendo de pequeño, con pantalón corto. Yo nací en la calle Zafra, ¿sabes? Enfrente de la iglesia de San Pedro. Claro, que es San Pedro, señor. ¿Sabes? La iglesia de San Pedro y San Pablo, y justamente el Palacio de Zafra, que tiene también su tema esotérico, su tema... Ese es el museo arqueológico, que ahí en un balcón pone esperándola del cielo. Sí, esperándola del cielo, la justicia, ¿eh? Es un balcón que está tapiado, y entonces hay una frase lapidaria, esperándola del cielo, que se haga justicia, ¿no? Ahí está la sede del museo arqueológico, y es donde trajeron una copia de la Dama de Baza, que yo también participé en el hallazgo, trabajando, ¿no? El año 71. Se llevaron la original al Museo Arqueológico de Madrid, en la calle Serrano, y dejaron una copia en el Museo Arqueológico de Granada y en el Ayuntamiento de Baza. Bueno, ahora se han cumplido 40 años. Bueno, y tienes un Baphomet, entre comillas, de aquella zona, que es la bicha de Balazote, que esa sí que es una figura curiosa también. Nos hemos ido de los cátaros. Y bueno, de todas formas no también... no importa. Sí, quería comentaros... Ha sido un viaje yo creo que ha sido un viaje precioso, ¿no? Por el mundo cátaro. Y bueno, ya ultimando, ¿no? Las últimos comentarios, últimas, si tenéis alguna cuestión, Juanje, José. Nada, yo agradecerlo mucho que he aprendido y deseando de pillar ese libro del Holocausto Cátaro. Holocausto Cátaro. Pues sí, es un libro que recomendamos aquí desde el Candelabro. Que hay que el leerlo. Correo electrónico vuestro ya me lo dará Fernando. Y ya estaremos en contacto a partir de ahora. Claro. Estaremos en contacto. Para mí es un placer haberos conocido, aunque sea en la distancia, y ya nos veremos en alguna ocasión físicamente, ¿no? Claro, ya pues como ya hemos comentado fuera de micrófono, Jesús, incluso antes de lo que uno se piensa, pues te traeremos por aquí. Muy bien. Pues yo con mucho gusto conoceros y transmitir pues lo poco que sé, para que las personas pues se motiven, ¿no? Se motiven con la historia apasionante que queda todavía oculta y hay que transmitir, ¿no? Pues muchísimas gracias, amigo, y bueno, los espectadores y los radioyentes debéis saber, por favor, que podéis contactar con nosotros, podéis escribirnos, podéis preguntarnos. ¿Y dónde? Pues a info@elcandelabro.es. También podéis hacerlo a nuestra página de Facebook y a nuestro grupo de Facebook, que tenemos ahí
que se llama El Candelabro. También podéis dejarnos mensajes en YouTube, porque este programa, al mismo tiempo que estamos emitiéndolo en radio, se emite online y también en YouTube, y posteriormente en iVoox. Entonces ahí también en iVoox podéis dejar vuestros mensajes. Podéis apoyarnos. ¿Cómo podéis apoyarnos? Dándole al like tanto en iVoox como en YouTube. Y por supuesto, si os suscribís, pues mejor que mejor. Y por último, podéis apoyarnos si os hacéis fan del Candelabro en iVoox. ¿Cómo se hace uno fan del Candelabro en iVoox? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Querido amigo Jesús Ávila Granados y bueno, Juan G. Caparrós, José Sevilla, muchísimas gracias por esta noche. Yo creo que hemos viajado, hemos aprendido muchísimo y bueno, es de agradecer sobre todo pues la compañía de nuestro invitado Jesús Ávila. Jesús, encantado. Para mí ha sido un placer conoceros, aunque sea a la distancia, y con mucho gusto. Otro día pues también coincidiremos ahí. Claro que mucho sí. éxito para el programa y un abrazo fraternal para todos. Un grandísimo abrazo, amigo, y nos volveremos a encontrar, queridos espectadores, queridos amigos, el próximo viernes en la madrugada, el viernes al sábado, aquí en Azul FM Radio, en el Candelabro y en YouTube. Así que, pues, lo dicho, hasta pronto. Chao. Pronto. Un abrazo. Adiós. Hola, soy José Francisco Caparrós, creador de la Sintonía del Candelabro, y desde aquí os envío un cordial saludo y aprovecho para invitaros a escuchar mi proyecto de música ambient y cinemática Neuromanter, un sonido alternativo para un público alternativo.